Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día lindo y maravilloso que tú nos has dado. Gracias porque tus misericordias son hechas nuevas cada mañana. Gracias por el sol que nos alumbra, por la lluvia que cae. Te damos gracias por el regalo más grande y eterno que tú nos has dado, que es a tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos para estar en paz contigo. Todo lo tenemos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Gracias te doy, Padre, por esta reunión, por los hermanos aquí presentes, por el hermano Rafa que no ha podido estar. Creemos que siempre está bajo tu protección donde quiera que esté. Y te pedimos que sea el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, alumbrándonos, para que podamos entender, Padre de la gloria, a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 5 y del verso 12 en adelante vamos a leer hasta el verso 21. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo vino la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley es introducida para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuál ha sido la forma de predicar hace tiempo un evangelio a los que no se han convertido a Cristo? Le hablamos sobre la droga, sobre el cigarrillo, sobre el adulterio. Por muchas actitudes que está cometiendo el ser humano, pero se le ha privado de conocer por qué suceden esas cosas que están en contra de la voluntad de Dios, que se convierten en transgresiones, ¿no? ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué hoy en día hay un grupo de personas
y esto se está manifestando más en los jóvenes, que para ellos privarle de la vida a otro ser humano, para ellos es un placer. Hay otros que aceptan ser sicarios. Un sicario es uno que se le paga para que le prive de la vida a otra persona. Cada día la maldad sigue en aumento. El hombre está buscando soluciones porque saben que las cosas no están bien, pero el asunto es que están errando el blanco. Cuando nosotros como cristianos evangelizamos a una persona, no importa si esa persona no fuma, no bebe, si es un padre de familia, está dando un ejemplo digno de imitar, como padre y como esposo, como vecino. ¿Qué usted va a hacer con una persona así? ¿Necesita ser evangelizado? ¿Sí o no? En el libro de Eclesiastés capítulo 7, si usted lee, dice que no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y nunca peque. Entonces nos hemos creído que el evangelio del reino de Dios y la razón por la cual un hombre y una mujer deben convertirse a Cristo es por lo que hacen. Y estamos bien equivocados. El hombre y la mujer están apartados de Dios por lo que la persona es en sí. El hombre peca porque es un pecador. O sea, el pecado es un veneno que está inyectado en la carne del hombre, que lo lleva, cuando el hombre y la mujer están fuera de Cristo, la ley del pecado los lleva a cometer transgresiones en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que en Gálatas 5 ahí están las obras de la carne. Por eso cuando Juan el Bautista ve llegar a Cristo donde estaba él, ¿cuál fue la expresión de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el vicio de la droga, que quita el vicio del cigarrillo. No, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. ¿Y por qué en el ser humano está ese germen? Pablo dice en Romanos capítulo 7 y verso 14, dice que la ley es espiritual. Pero ¿cómo termina él diciendo? Pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién nos vendió al pecado? Y esto tenemos que saberlo explicar. Cuando Dios crea al primer hombre llamado Adán, Dios le da unas instrucciones a Adán. Ya hemos hablado de las instrucciones, están ahí en Génesis. Léaselo hasta el capítulo 3, capítulo 1, 2 y 3. Pero Adán, en la creación terrenal, vino a ser el representante de toda la raza humana que iba a llenar el planeta Tierra. Para Dios, en Adán, Dios veía a toda la humanidad. Por eso es que leímos Romanos 5, que en Adán, y esa palabra que uno lee cuando está leyendo la Biblia, o estamos en Adán o estamos en Cristo. Porque para Dios
En cuanto a cabezas de la humanidad, existen 2 hombres nada más. Es el primer hombre que fue terrenal, que Dios crea a Adán en el ámbito espiritual, pero luego le da forma en el ámbito terrenal. Por eso es que cogió polvo de la tierra y formó al hombre que ya había creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno. Lo creemos, ¿verdad? No tiene principio ni fin. Pues en el libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el hombre. Y ahí está Adán en el huerto, donde antes de Dios prohibirle que comiera del árbol, del conocimiento, de la ciencia, en el verso 26 Dios le dijo: henchid y multiplicaos, sojuzgar la tierra, llenen la tierra. ¿De qué la iban a llenar? Bueno, pues y ahí en Eva y Adán iban a comenzar a multiplicarse el género humano. Dios quería, la tierra fue habitada, como dice en Jeremías, para que fuera habitada. Y Dios quería que el hombre habitara la tierra, la cuidara, porque es propiedad de Dios, es creación de Dios. Por eso es que Dios le da dominio al hombre. Le da gobierno para que gobierne la creación terrenal, los animales, la tierra, todo lo que hay en la tierra. Pero cuando Adán es puesto a prueba en el huerto del Edén, por donde entró Satanás fue por la parte más débil del hombre, como dice Pedro, que la mujer es vaso más frágil. Por ahí entró Satanás a darle conversación a la pareja de Adán, que era Eva. Ella le dio oído, alteraron lo que Dios había dicho. Ella comió del árbol que Dios dijo no coman, porque si comen, la consecuencia es que va a haber muerte. Y esa muerte que se refiere Dios ahí no es muerte física, es muerte espiritual. Ya la palabra muerte significa separación. Cuando esta primer pareja que ella, después de haber desobedecido, le da del fruto a Adán, él, en vez de mantenerse firme, cogió del fruto y comió también. Ya, ambos cometieron transgresión. Usted sigue leyendo y va a ver que Dios le dice a Adán que por haber obedecido la voz de su mujer, maldita será la tierra. O sea, que la tierra cayó bajo maldición, la creación de Dios, por causa de la desobediencia de esta primer pareja. Pero lo que tenemos que entender es que la derrota de Adán en el huerto del Edén fue la derrota para todo ser humano que iba a nacer aquí en el planeta Tierra. Y cuando en Romanos dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿cuándo fue eso? Bueno, cuando Dios sacó a Adán del huerto del Edén y lo sacó fuera y lo puso en la tierra del cual él había sido formado. Lo que quiere decir es que Adán, Dios lo sacó de la presencia de él. Pero en Adán estábamos incluidos todos. Todos. ¿Y qué fue lo que nos dejó este primer hombre por herencia? Pues el pecado y por ende la muerte espiritual. Primero viene la muerte espiritual y por eso es que morimos luego físicamente, porque en este cuerpo que tiene todo ser humano es que está inyectado Satanás por medio del pecado. Si nosotros no entendemos esto, yo creo que se nos va a hacer imposible o más difícil entender
lo que es estar en Cristo y lo que es yo reconocer que yo necesito un Salvador. Y como Pablo dijo, y repito, Romanos 7, que él fue vendido al pecado, pero todo ser humano tiene que entender que fuimos vendidos al pecado. ¿Quién nos vendió al pecado? Pues Adán. ¿Quién fue el comprador? Satanás. Nos entregó en manos de Satanás, en manos de las tinieblas, donde hay quien gobierna es Satanás. ¿Qué es lo que dice Colosenses 1:13? Que cuando nosotros creímos que le debemos dar gracias a Dios, el cual nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libró, nos trasladó, nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Una persona no le va a venir a la mente un médico o visitar a un doctor a menos que el cuerpo le esté manifestando alguna enfermedad. Mientras nos encontramos bien, ni me hables de médico, yo ni me acuerdo de ello. Pero cuando viene un dolor de cabeza persistente, sigo tomando pastillas y no se me quita, pasan 3, 4 días, el dolor es más rápido, pienso, un tumor en el cerebro. Voy para el médico para que me mande a sacar placa. O un dolor, como a mí me dio una vez. Y cuando me llevaron al hospital en Toalta, hay que llevarlo al centro médico. Porque el doctor, cuando me hizo un examen físico, que me apretó la vagina y me la soltó, yo grité. Hay que mandarlo para el centro médico, el apéndice. Hay una síntoma, por eso es que Cristo dijo en cierta ocasión, cuando lo criticaron que estaba comiendo con publicanos y pecadores, pues los escribas y fariseos lo criticaron, se lo dijeron a los discípulos, oye, pero tu maestro come con publicanos y pecadores, no es el Hijo de Dios, no es santo. ¿Y qué fue lo que le contestó Cristo? Porque las palabras no tienen que salir de nuestra boca por cuanto ya Él las sabe. Aún en nuestros pensamientos Él conoce. Esa es una de las señas de que Él es Dios. Y ahí es donde Cristo le dice que los que están sanos no necesitan de médicos, sino los que están enfermos. Ahora, Cristo no está hablando de una enfermedad como la que conocemos nosotros en el cuerpo. Cristo está hablando ahí de una enfermedad que está en el espíritu, que separa al hombre de Dios, que es el pecado. En singular. En singular. Entonces, si Adán nos vendió al pecado, entonces nosotros, mire lo que dice el Salmo 49, vamos a leerlo. Salmo 49 del 1 al 9. Salmo 49. El que reconoce que es pecador y no quiere perderse, tiene que entender que necesita un redentor. ¿Qué es un redentor? Pues aquel que paga el precio que hay que pagar por el que necesita ser redimido. En este caso, toda la humanidad necesita ser redimida. Y por eso es que la Biblia le llama a Cristo nuestro Redentor. E inclusive Job, en muchos años atrás, él dijo, yo sé que mi Redentor vive.
Entonces, escúcheme bien lo que voy a decir ahora. La trama más eficaz de Satanás, que le ha dado tanto y tanto resultado, que cada día va en aumento, son las llamadas religiones. Llámese como se llame. Cuando usted va al marco de enseñanza bíblico, usted va a encontrar que ninguna de las religiones existentes hoy están en el plan que Dios tenía y está llevando a cabo desde antes de la fundación del mundo. No están. Entonces, ¿de dónde salen las religiones? Satanás ha manipulado la mente humana para hacerle creer lo que le hizo que creyera Caín. Caín fue ante la presencia de Dios junto con su hermano Abel. Y ambos llevaron ¿qué? Ofrenda, cada cual llevó una ofrenda. Pero ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Caín era un hombre que se dedicaba al campo, a la agricultura. Y allí por sus propios esfuerzos, él lograba cultivar lo que la tierra le daba, lo que él sembró, él cosechaba. De eso que él, con su propia fuerza obtuvo, le llevó una ofrenda a Dios. En otras palabras, yo para presentarme delante de Dios, yo no necesito sangre. Porque la sangre es lo único que Dios acepta como el precio pagado para la redención de la humanidad. Por eso es que el único sacrificio que Dios acepta es el de su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo resucitó, ¿dónde fue que Él se presentó? Se presentó al mismo lugar santísimo en los cielos ante Dios, Él como la ofrenda y la sangre que Él derramó como precio para la redención y perdón de nuestros pecados. ¿Qué hacen las religiones? Jesucristo nos trae libertad de las tinieblas, del pecado, de Satanás, de la carne, de todo lo que nos tenía oprimido. Jesucristo nos hizo libre. Él es nuestro libertador. Pero ¿qué hacen las religiones? Las religiones esclavizan más de lo que están esclavizados por el pecado y las tinieblas. Por ejemplo, la religión más grande del mundo es el Islam. 600 y pico de millones. Pero ahí hay unos reglamentos, unas dogmas. Y cuando tú te haces parte de esa religión, ¿qué es lo que te enseñan? Que si tú te sales de ella, tú eres un hereje y hay que matarte. Hay que quitarte la vida. O sea, ¿cómo te obligan a estar ahí? ¿Qué hizo la institución católica desde el siglo III al IV en adelante? Que todo aquel que no profesaba la fe católica era un hereje y tenía que pagar ¿con qué? Con la vida. Ahí fue donde la institución católica y la política se unieron. Se unieron. Y todos aquellos que invocaban el nombre del Señor. Y que cuando le decían que el César era el rey, y ellos le decían, te equivocaste. El rey de nuestras vidas es Jesucristo. Este es un candidato, es merecedor de la muerte,
porque el que niega a César o tiene otro rey que no sea César, se constituye enemigo del César. Y así cuando usted estudia un poquito sobre el principio de las sectas religiosas, eso es una opresión que Satanás está usando para esclavizar cada día a las personas. Jesucristo no mandó a hacer edificios para llamar la iglesia, templo, casa de Dios. Pero ¿y hoy qué es lo que hay? Del siglo IV en adelante, ahí se comenzó a desarrollar lo que el diablo a través de Constantino le enseñó al grupo pequeño de cristianos que habían, cristianos verdaderos, los confundió porque ya los apóstoles no estaban. ¿Qué hizo Constantino? Se congració con ellos. Ya no tienen que dar las reuniones de ustedes al aire libre ni en las catacumbas, no. Usen los templos que nosotros tenemos. ¿Templos para quién? Para deidades paganas. Porque Roma para cada ídolo le tiene un templo hecho. Por eso es que usted ve en la plaza de cada pueblo de Puerto Rico, frente a la plaza, ¿qué es lo que hay? Y al otro lado está el municipio. Por ejemplo, el pueblo de Tobar. ¿Ah? La Biblia dice que Jesucristo, después que murió y resucitó, en la cruz fue el Salvador de toda la humanidad. Pero cuando resucitó, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted va frente a la plaza de Tobar y mira para el local católico, una estatua bien grande, de una estatua que le llaman San Fernando Rey. Y eso es lo que aquí se celebraba, que todavía en algunos pueblos yo creo que la celebran, las fiestas patronales, fiestas para el patrón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un Dios verdadero que le dijo a Moisés en cierta ocasión, vete y dile a Faraón que deje salir mi pueblo para que me celebre fiesta. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto. O sea, Dios no es que no le agrade la fiesta, pero es una fiesta en el espíritu dedicada a Él, no a ídolos, no a estatuas, no a hombres. Entonces hoy el pueblo cristiano no acaba de entender que cuando han recibido la visión de templos, de casas de Dios, de iglesia a ese edificio, para ellos el servirle a Dios es cuando están ahí dentro de ese edificio. Y ahí tienen que dejarse llevar. ¿Por qué? Bueno, por unas dogmas que hay, que las ha puesto el hombre. Y mientras están ahí dentro, pues tienen que acogerse a lo que está establecido ahí. Entonces, en vez de disfrutar de la libertad que Cristo nos ha dado, pueden decir con la boca, libre soy, pero no se da cuenta que en la realidad está siendo un esclavo de una religión y de hombres corruptos. Y esto se da, no importa cómo se llame, en todas las religiones. En todas las religiones. Y el que se comprometió a edificar la iglesia es el dueño de la iglesia, que se llama Jesucristo. Amén. Pero los curas católicos manipulan la escritura para poner a Pedro como el fundamento de la iglesia. Porque Cristo en Mateo 16, verso 18 le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dijeron, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Elías, otros que eres un profeta.
Y Jesús le dijo, ¿y para ustedes quién soy yo? Ya, ahí nada más tenemos que detenernos y ver qué es lo que dicen los que están fuera de Cristo respecto a Cristo. Yo tengo que ver lo que dicen ellos. Tiene que ser bien diferente a lo que yo digo de Cristo. Y yo tengo que tener cuidado de no caer en la trampa, de creerme que Cristo es lo que ellos creen que Cristo es. Todo este juego de palabras, cuando Pedro le dijo, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí hay una declaración que vino por revelación de parte de Dios a Pedro. Jesús le dijo, Pedro, contestaste bien porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es bien importante porque Jesucristo lo que trajo del cielo a la tierra fue que no fue una religión más, fue el reino de los cielos. Y el reino de los cielos hay que recibirlo y entenderlo por revelación. Por eso Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, que Dios les diera espíritu de sabiduría y de ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbrara los ojos de vuestro entendimiento, es algo interior, para que supieran cuál era, por medio de la revelación del Espíritu Santo, a la esperanza que Dios nos había llamado. Esto no es asunto de que yo tengo 4 años de teología. Esto no es asunto de que yo tengo diplomas de los institutos. No es cuánta revelación tú tienes de Cristo Jesús. Porque yo puedo hablar mucho de la Biblia, de Cristo, de Dios, basado en un conocimiento innato que yo tengo. Pero no es lo mismo cuando se habla de Cristo. Porque tú y yo hemos recibido la revelación de quién es Cristo. Por eso es que Pablo dijo, cuando habló de cómo Dios se manifestó, él dijo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no ha sido revelado. Y ese misterio de la piedad es que Dios fue visto en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Y eso tenemos que recibirlo y pedirle a Dios. Hermano, pero yo no sé cuántos cristianos se han dado cuenta que de lo menos que hoy la iglesia se ha dado cuenta que estamos en necesidad es de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ha echado a un lado, porque en la religión, ¿qué es lo que está por encima de la palabra de Dios en la Iglesia Católica? Que la Biblia tiene que estar sujeta a la institución católica. Ese es el dogma principal. Porque no es la Biblia o por la Biblia que tienen que dejarse guiar, sino por las tradiciones. El catecismo católico está por encima de lo que es la Biblia. Y los curas, hay videos ahí en YouTube que ellos lo dicen abiertamente. ¿Usted se cree que eso es posible? Y el asunto es que la gente se lo cree. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo mismo dijo que un ciego no podía ayudar a otro ciego a cruzar un hoyo porque ambos iban a caer a él. Y luego dijo que el que está ciego no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado su entendimiento. O sea que si no hay luz espiritual, si no hay revelación espiritual, todos creen que están bien. Y no que están bien, sino que ellos son los verdaderos. Ah, porque yo soy pentecostal. No, porque yo soy católico. No, porque yo soy testigo de Jehová. No, porque yo soy adventista. Y cada cual tiene el monopolio de la verdad. Pero la verdad no es una religión, la verdad no son doctrinas, la verdad es una persona que se llama Jesucristo, que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida.
la vida. Entonces, cada religión, ¿qué hacen? Bueno, pues porque viene, yo sé que tengo que morir y yo quiero estar seguro para dónde yo voy, se amparan en la religión que está. Como si eso fuera el remedio que Dios puso, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 49, del verso 1 al 9. Oíd esto, pueblos todos. O sea, esto no es para alguien en singular, es para todo el mundo. Escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé en el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? O cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre. Si yo tuviera al salmista aquí de presente, yo le diría, para el tiempo tuyo eso era correcto, pero para ahora déjame decirte algo. Alguien lo logró ya. Y ese alguien se llama Jesucristo. Pero el hombre no puede pagar el precio para su salvación porque todo ser humano es parte del mismo problema. Todo ser humano tenemos un problema en común que nos separa de Dios y ese problema es el pecado. El pecado. Por eso cuando nosotros escuchamos el Evangelio y hacemos como Lucas, porque Mateo dice, Mateo 7, Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace. Le voy a decir a quién lo voy a comparar. Pero cuando usted lee a Lucas con las mismas palabras, Lucas va un poquito más allá y dice que el que oye la palabra y las practica es aquel que fue a edificar su casa. Escuche bien. Cavó y ahondó. Puso el fundamento sobre la roca. Cavó y ahondó. Usted puede leer la Biblia. Yo puedo leer la Biblia. Pero ¿qué quiere decir cuando él dijo ahondó? Profundizar, escudriñar. Señor, esto yo no lo entiendo. Lo leí hoy, pero voy mañana. Estoy pendiente porque Dios me puede hablar a través de otro hermano. ¿Ah? Y pedirle a Dios en oración. Porque al que toca se le va a abrir. Al que llama se le va a responder. Señor, yo no entiendo esto. ¿Ah? Eso es cavar y ahondar. Yo puedo leer la Biblia. Déjame leer un salmo. Espérate, el Salmo 97 lo voy a leer. Y lo leí. Ya leí la Biblia. La Biblia hay que leerla sistemáticamente, con dedicación, con pasión, con propósito. Sobre todo con propósito. Máxime el nuevo pacto. Mire, muchos están confundidos. Y yo los he oído, las predicaciones. Y por eso es que yo no me canso de decirlo, lo seguiré diciendo. Sí, todo el mundo, ya los evangélicos saben que está el viejo pacto y el nuevo pacto. Pero cuando leen a los evangelistas, se están creyendo que el nacimiento, vida, muerte de Jesucristo fue bajo un nuevo pacto. Mateo, Marcos y Lucas y Juan están hablando de la biografía de Cristo, pero que se dio ¿dónde? No fue en el nuevo pacto. Fue bajo la ley. Jesucristo nace bajo la ley, crece bajo la ley, comienza a ministrar a los judíos bajo la ley y fue hasta la cruz bajo la ley. Porque la ley decía, maldito todo aquel que muere en un madero. Y Cristo se hizo maldición porque fue crucificado en un madero. Entonces,
Tenemos que ver entonces qué pasó después de la cruz. Ahí fue ratificado el nuevo pacto. El nuevo pacto. Esto lo tenemos que entender. Y hay que leer a los evangelistas para ver qué pasó. La obra de Jesucristo, claro que sí. Pero entendiendo que todo eso, vuelvo y repito, nacimiento, crecimiento, su ministerio, muerte en la cruz, todo eso se dio bajo el viejo pacto, bajo el pacto de la ley. Bajo el pacto de la ley. Así es que usted le pregunta a un drogadicto, ¿por qué tú estás así? Tú no sabes que tú te estás haciendo daño tú mismo. Él no sabe que Satanás vino para robar, matar y destruir, y por medio de la droga él le va a quitar la vida. Él no lo sabe. Entonces te dice, no, lo que pasa es que... Entonces lo devuelto le den a echar culpa. No, lo que pasa es que en casa, que no me quieren, que si pito, que si flauta. ¿Sí? Entonces usted no puede decirle que venga Cristo para que Cristo lo liberte de la droga. Usted tiene que preguntarle, la respuesta que tú me estás dando a esa pregunta están erróneas. Yo sé que tú, como estás en tinieblas, no sabes darme la verdadera contestación. Entonces las palabras de nosotros tienen que ser, como dice Pablo, sazonadas con sal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando las hermanas van a cocinar, ellas se aseguran de sazonar la comida con sal, pero que ni le quede sosa, ni le eche sal de más. Y por eso es que cuando le echa un poquito de sal, la va probando. Las palabras de nosotros que tienen que ser sazonadas con sal, nosotros tenemos que tener cuidado de no echarle sal de mal a esas palabras. No, porque si tú sigues la droga, el diablo te va a llevar. Ahí se te fue la mano. Esa palabra está sobre sal. Tú tienes que ir con paciencia y con amor, explicarle. Yo te voy a decir la razón por la cual tú estás así. Que ni la culpa es de tu familia, que ni la culpa es tuya tampoco. La culpa la tuvo Adán. Entonces explicarle el plan de salvación. ¿Por qué? En cierta ocasión yo siempre traigo este ejemplo. Cuando yo tenía 8 años de edad, yo no dejaba dormir a nadie en casa por un dolor de muela. Yo vivía en el campo, allá en Sierra Adentro, en Achiote. La vieja rápido se iba a buscar algún medicamento en el patio de plantas y qué sé yo qué. Y aquel dolor persistía hasta que el cachete se me puso, que por poco pierdo la vista en el ojo, porque se cerró todo ese cachete ahí. Papi me llevó donde el doctor Ortiz aquí en Toalta, unas pastillas. ¿Esas pastillas eran para qué? Para el dolor. Yo me tomaba la pastilla, Dios dolor. Pero lo que producía el dolor seguía ahí. Entonces papi, al ver que la cosa se iba empeorando, decidió llevarme a un dentista que había en el pueblo de Toalta. Cuando el dentista me chequeó, le dijo a mi papá, es que tiene una muela infectada, una infección que está podrida, esa muela hay que sacarla. Papi le dijo, pues meta mano. Me sacaron la muela, se fue el dolor, se fue la hinchazón. Ahora todo el mundo duerme tranquilo en casa, porque yo no gritaba de noche. Porque se sacó lo que me causaba el dolor y la hinchazón. Entonces, lo que está haciendo el ser humano no es lo que está haciendo. Ese no es el problema que tiene el hombre con Dios. El problema del hombre y la mujer con Dios es lo que es en sí. Y es que es un pecador y el pecado está en él. Entonces, para que deje de hacer lo que está haciendo en contra de la voluntad de Dios, hay que sacar lo que lo está llevando a hacer
esas transgresiones a la ley de Dios. ¿Y quién es el único que puede sacar eso? Pues Cristo, que vuelvo y repito, Juan el Bautista lo identificó y dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, por eso es que, ¿cuántos hay que hay testimonio de personas que han venido para que oren por él porque no quiere seguir en la droga? Vamos a seguir hablando de este ejemplo, porque es la realidad. Han orado por él, le han dado consejos, y usted lo ve, 2 o 3 reuniones vienen, y dice: wow, qué bueno que está viniendo. Pero a la 4ª o la 5ª reunión, allí fulano. No, lo vi en la calle otra vez todo doblado. ¿Por qué? Porque él lo que vino fue a que le quitaran el vicio de la droga. No se le enseñó que él tenía que venir a Cristo para que Cristo le quitara aquello que lo llevaba a endrogarse, que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Entonces, ¿por qué hoy la institución católica está blasfemando y está en contra de lo que Dios ha establecido? Porque para usted que es pecador, porque ellos entienden que todos somos pecadores, para eso está la confesión, para que el cura lo confiese. Porque Juan lo dijo, Jesucristo le dijo a los discípulos: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Con la misma autoridad. ¿Y quién era el que tenía poder para perdonar pecados aquí en la tierra, según Marcos capítulo 2? Jesucristo. Entonces Cristo le dijo a los discípulos: como el Padre me envió, yo me tengo que ir, pero así los envío a ustedes. Para que a todos aquellos que ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a los que no se los perdonen, no les van a ser perdonados. Entonces ellos cogen esa escritura y dicen: ¿cómo tú me explicas esto? Si yo tuviera la oportunidad, que la tuve, pero no quise aquel día. Bueno, pues vamos a ver. Pedro, según ustedes, es el primer apóstol. Fue infalible. Porque para ellos el Papa es infalible. Pues vamos a entonces ahora, después que Jesucristo resucita y los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio, búscame un solo caso, no le pidas mucho, uno solo. Por ejemplo, en el primer mensaje de Pedro, cuando le dijeron: ¿y qué haremos, varones? ¿Qué haremos para ser salvos? Pedro no le dijo: ok, hagan fila, que ya mismo aquí habemos 11, porque Matías todavía no está, que los vamos a confesar. No. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Arrepentimiento, eso es un principio bíblico. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentido? Cambia de mente. Cambia de mente. La versión Dios habla hoy, que es una versión católica, en el capítulo 12 y verso 1 dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Me gusta más eso que la Reina Valera. Por eso es que el Señor quiere que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y tú sigues leyendo el libro de los Hechos, cuando los apóstoles estaban en vida, ¿qué era lo que predicaban? No te vas a encontrar un caso en que ellos confesaban. Tenían una caseta como confesionario. Entonces fueron unos desobedientes, si eso fue lo que le quiso decir Jesús. Entonces, recuerden que la Biblia se explica a ella misma. Uno tiene que buscar la interpretación de esa escritura a través de la Sagrada Escritura, no de algo que yo me invente o que otro diga. ¿Entiendes? Por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que sentirnos tranquilos, porque nos reunimos aquí. Porque esto no es la iglesia, si nos reunimos debajo de un palo, para el Señor es lo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. La casa de Dios somos nosotros. El templo donde Dios mora.
Como Satanás sabe que el cuerpo humano, él lo creó para que fuera morada de él en el espíritu, pues Satanás trata de dañar esta morada de Dios con los vicios, la droga, el cigarrillo, el ron. Peleas, acuchilladas, machetazos, con tiros. Comiendo de más, otros comiendo de menos. Y así sucesivamente. O sea, para terminar, para resumir, recuerden, los que me están oyendo, escuchando, los que van a escuchar, el problema del ser humano no es lo que el ser humano hace en contra de la voluntad de Dios. El problema del ser humano es, con Dios, es lo que el ser humano es. Y todo ser humano tiene ese germen inyectado en su cuerpo que se llama pecado. Y mientras el pecado no sea quitado, tiene problemas con Dios. Y el único que puede quitar el pecado de cada hombre y cada mujer se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo. Por eso es que hoy, porque recuerden que el pecado es una ley, la ley del pecado, la ley de la mente, la ley del espíritu, de tantas cosas que habla, encontramos que hay leyes, todo es ley, todo es ley. La ley del pecado nosotros no teníamos poder sobre esa ley. Por eso es que Pablo dice, yo no entiendo porque lo que no quiero hacer es lo que hago. A mí no me gustaba la bebida, pero ¿por qué entonces yo me pasaba en los negocios bebiendo? Haciendo algo que a mí no me gustaba. Yo no sabía que era el pecado que estaba en mí. Entonces, cuando yo me convierto a Cristo, ¿qué hace? Que Cristo viene como una ley superior a la ley del pecado. Él viene, según Romanos 8:2, porque la ley de espíritu, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la única forma, hermano. La única forma. La paz de Dios es con todos. Nos vemos el domingo a la misma hora y en el mismo lugar. Un abrazo a la distancia a todos los que se han conectado y los que se van a conectar. Amén.